La ciencia ficción es un género muy amplio y vasto, pues representa parte de nuestra enorme imaginación como seres humanos, tanto así que ha dado origen a diversos subgéneros. Su presencia la podemos encontrar en diversas gamas como literatura, cine, historieta e inclusive los propios videojuegos. Siempre le gusta y le ha gustado rozar y jugar con la filosofía. What is a drop of rain compared to the storm? What is a thought compared to a mind? En especial con aquellos temas ontológicos, noseológicos y nihilistas. Le gusta aproximarse y poner en cuestión aquellas inquietudes que solemos tener como seres humanos y para las cuales no suele existir una respuesta certera. Novelas como Sueñan los androides con ovejas eléctricas se adentran a tratar diversos temas filosóficos, y sobre dicha novela está inspirada la quizá más famosa película del género de cyberpunk, Blade Runner. A lo largo de la película nos encaminamos en una exploración filosófica sobre temas como aquello que nos hace humanos, sobre la fugacidad de la vida y su existencialismo, entre otras diversas cuestiones. Es en la película donde se inmortaliza una de las frases más famosas de la historia del cine. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Por otra parte, está la película Dark City o Ciudad en Tinieblas. La cinta tiene como uno de sus argumentos sobre qué es lo que ocurriría si a nuestra mente le borraran los recuerdos y le insertaran la memoria de un criminal. Planteamiento nos lleva a cuestionarnos si en verdad nuestros recuerdos determinan nuestra forma de ser o si existe un algo más que nos diferencia de los demás. ¿Qué es aquello que nos da nuestra identidad? ¿Nuestra alma? ¿Tenemos un alma? ¿O únicamente somos organismos biológicos que tras miles de años de evolución han generado una conciencia? En los videojuegos, coquetear con aquellos temas que nos dejan pensando en nuestra existencia y nuestro entorno no es novedad alguna, pues otros videojuegos nos han remitido a ello. What is better, to be born good or to overcome your evil nature through great effort? Un ejemplo de esos acercamientos lo tenemos en BioShock, donde encontramos una crítica al objetivismo de Ayn Rand. A man chooses, a slave obeys. Pero inclusive en aquellos videojuegos cuyo género es el de aventuras podemos encontrar frases que nos dejan reflexionando. I fight without hope. A partir de aquí vamos a empezar a hablar de Cyberpunk y ello incluirá spoilers. Cyberpunk se desarrolla en la distópica ciudad de Night City, una ciudad dominada por las corporaciones y con una alta tendencia al transhumanismo. Ciudad donde la tecnología y la violencia dominan el día a día. Aquí tendremos misiones de lo más surrealistas y experimentaremos una odisea existencialista. En el juego se nos instará a reflexionar sobre aspectos referentes al alma, a nuestra identidad, a aquello que somos. Es en el final del primer acto del videojuego donde nuestro protagonista Vi muere por una bala a la cabeza. Secuencias después nos enteraremos que nuestro personaje ha regresado de la muerte por obra de un biochip de lo más peculiar. Dicho biochip, además de reconstruir nuestra corteza cerebral, se encuentra remoldeándola y contiene dentro de sí el constructo de la mente de Johnny Silverhand, quien a partir de este momento de nuestra resurrección será nuestro compañero a lo largo de esta aventura. Pero, ¿qué es exactamente este constructo del que hablamos? Pues veámoslo de forma simple, como una USB a la cual le han insertado nuestra información cerebral, es decir, nuestros datos cerebrales que determinan nuestra personalidad y que contienen nuestras memorias, o en este caso, la personalidad y las memorias del rockero Johnny Silverhand. Esta peculiar situación hace posible que nos remitamos a las siguientes preguntas. ¿Es el Johnny del biochip el mismo Johnny de hace 50 años? Como seres humanos, ¿quién es nuestro verdadero yo? ¿El yo de ahora, que está viendo este video? ¿O el yo de hace 50 años? ¿Quizá es el yo del futuro?
cuándo es que en verdad empezamos a ser. Consecuentemente, y tal como nos lo plantea la mencionada película Dark City, aquí Cyberpunk nos remite al mismo tipo de preguntas. ¿En realidad somos únicamente aquello que nuestros recuerdos y experiencias determinan, o existe un algo más? ¿Somos simples datos complejos almacenados en nuestro cerebro que se perderán como lágrimas en la lluvia con la muerte? ¿Qué pasaría si en vez de insertarnos a un cuerpo humano, dicho biochip fuera trasladado a un cuerpo distinto? Quizá algo más como una red. Esta última pregunta es el caso de Alt Cunningham, quien es quien ha creado el programa que permite trasladar nuestros datos cerebrales a un dispositivo de memoria. Este tema que plantea Cyberpunk no es algo nuevo. El transhumanismo y el mind uploading o la transferencia mental son temas que se vienen tocando desde mucho antes y que abren espacio a nuestra imaginación y al debate, ya que este RPG se encarga de zambullirnos de lleno a estos temas. Les comentaba el caso de Alt. Recordemos que cuando entramos a la Torre Arasaka nos encontramos con su cuerpo sin mostrar signos vitales. Es por ello y debido a nuestra preocupación que procedemos a desconectar su cuerpo del sistema de ordenadores sin saber lo que estábamos ocasionando, pues años más tarde nos enteraremos que ella había entrado en un estado de trance donde su mente en realidad se encontraba navegando por la red apartada de su cuerpo, y que nosotros, al haber desconectado a Alt mientras navegaba en dicha red, provocamos que su mente nunca pudiera regresar a su cuerpo, por lo que ésta tuvo que adaptarse a un nuevo tipo de cuerpo o entorno, el primer mind uploading en el mundo de Cyberpunk. Años después de este suceso, vemos aquello en lo que Alt se ha convertido, en aquel ser que parece ha perdido ya todas las características de humanidad, consecuencia de haberse separado de su cuerpo, de su organismo, pues tal parece que se ha convertido en una especie de inteligencia artificial que es incapaz de sentir. Pareciera que, así, con la pérdida de su cuerpo, ha perdido su esencia humana. Y parece que ha pasado a convertirse en un ser diferente, consecuencia de haber alterado la esencia del ser humano, que parece ser la yuxtaposición entre mente y cuerpo. Lo que coincide con lo que nos dice Ernst Becker en su libro La negación de la muerte. La persona es cuerpo y conciencia. El yo interior siempre representa la libertad de pensamiento, imaginación y la infinita búsqueda de simbolismo. Pero esa libertad es arrastrada por un cuerpo que nos recuerda la fragilidad con que se vive, lo que somos. Con ello, el juego nos da a entender que estos constructos o engramas no son más que montones de datos, los cuales contienen nuestra personalidad, nuestra forma de ser y pensar, así como nuestros recuerdos, pero datos a fin de cuentas. Y al ser únicamente un montón de información en lenguaje binario, pareciera una nueva forma de inteligencia artificial. Quizá el regresar al organismo corpóreo sería en este caso algo más cercano a robots en cuerpos de humanos. Este programa de transferencia creado por Alt es robado por la compañía Arasaka y es rebautizado como Soul Killer, o por su traducción literal, mata almas o almicida. Su nombre lo dice todo. Un programa que se encarga de preservar la información que yace en el cerebro sin importarle lo demás, sin importar el cuerpo ni la conciencia desarrollada alrededor de él, rompiendo con esa yuxtaposición que forma el alma. Your consciousness, neural engrams, will be recorded as data. The rest will cease to exist. The rest? The soul. I did not grant the program its name, but Soul Killer does precisely what it promises to do. Y es así como se da pauta a esta especie o forma de inmortalidad, mediante el sacrificio de nuestro cuerpo y la conciencia que se había desarrollado alrededor de él. El sacrificio del alma a cambio de la inmortalidad, lo cual hasta podría interpretarse como venderle nuestra alma al diablo. Un pacto con el diablo. They say that all along, sold your soul to those Arasaka fuckers. Por lo que, si obtenemos este final donde elegimos confiar en la corporación Arasaka, obtendremos más respuestas, pero también muchas más preguntas. Tal parece que todo este proceso del programa Almicida es similar a la clonación y nos deja con preguntas muy similares
Si te clonaran, ¿aquel clon tuyo sería un ser diferente a ti? ¿Y si a ese clon tuyo le insertaran tus recuerdos? Si dicho clon actúa como tú, se ve como tú y recuerda lo mismo que tú, ¿ese eres tú? ¿O dónde yace aquel aspecto que nos diferencia y nos define? Lo que nos lleva aún a más preguntas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras memorias? ¿Quién es el verdadero yo? Tal parece el objetivo de la travesía es irnos planteando y cuestionando qué es aquello que nos distingue, a lo que parece que no hay una respuesta concreta. En el final llamado El Diablo, que es considerado como el final malo, en el que decidimos confiar en Arasaka y que nos remuevan el chip que contiene la memoria de Johnny Silverhand, I'm on an operating table getting sliced open. Arasaka docs are taking the chip out as we speak. I mean, you knew it'd end this way. pues una vez hacen ello, Vi señala que se siente como si hubiera perdido algo. No sabemos si con ellos se refiere a su alma o a la mente de Johnny, pues señalan los científicos de la empresa que para este momento ya ambos eran mentes gemelas compartiendo un mismo cuerpo, por lo que quizá se había desarrollado conciencia alrededor de tener dos personalidades distintas. Algo que nos señala de igual forma Johnny, que las dos personalidades están entrelazadas, por lo que en realidad ya no existe más las dos mentes en una forma separada. Los dos se han convertido en uno, y al haber borrado a Johnny, tal parece que Vi ha quedado fragmentado. Johnny! A ello le añadimos que nuestro cuerpo, consecuencia de la transformación del constructo, ya no reconoce a nuestra mente y la muerte es algo inevitable, por lo que existirán las opciones de regresar a la Tierra y morir o volvernos un engrama. Este último caso es similar a los demás finales, donde no importa qué, acabaremos convirtiéndonos en engramas, lo que representa que el Vi original morirá en todos los finales. Alt, gonna show yourself? Say hi, maybe? I'm an engram now. A construct. Fuck. Como engramas, en este desenlace pasaremos a ser parte de Mikoshi y propiedad de Arasaka, a diferencia de otros finales donde pasaremos a ser parte de un todo como nos Cease to indica exist, Alt. as will the constructs inside, right? No. The data constructs will not be destroyed. They will become part of something greater. Un todo que va más allá del muro negro, la conjunción de millones de datos que representan las personalidades de distintas personas, aunque sin saber exactamente el objetivo, por lo que nos dejan un montón de cuestiones en nuestra mente como jugadores, lo cual no hace más que el que nos querramos sumergir aún más a estos temas. Algo a tener en cuenta es el poema Navegando a Bizancio de William Butler Yeats, el cual es declamado en una parte por Alt mientras subimos las escaleras donde decidiremos nuestro destino. I shall never take my bodily form from any natural thing, but such a form as Grecian goldsmiths make, of hammered gold and gold enameling, to keep a drowsy emperor awake, or set upon a golden bough to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come. Aquí toma relevancia dicho poema, pues nos habla sobre temas como la vejez, la búsqueda del paraíso y la vida eterna, sobre cómo partiremos ese mundo donde se podrá ser inmortal sin tomar una forma humana y sin robar un cuerpo ajeno, dando la falsa sensación de inmortalidad a través de la destrucción de otras conciencias, ya que, como engramas, no tomaremos forma corpórea de alguna cosa natural, sino la forma que crearon los orfebres, la forma de la red. Dejar el mundo que es para los jóvenes para partir a la tierra que es para los viejos, convertirse en un ser distinto dejando atrás lo corpóreo, por lo que en cierta forma, pareciera esa red a la que nos invita Alt es una especie de paraíso adecuado para los engramas. Ya como último punto que quiero tocar, que me ha dejado reflexionando mucho, es el siguiente diálogo. So, V, you're dying. How'd you know I'm dying? Deep inside, you fear this. Cower before it. Con una muerte anunciada,
y muchos problemas en nuestra cabeza, visitamos como Vi el Club Clouds, donde nos señalan podemos encontrar aquello que tanto buscamos. Entramos al club donde tenemos una plática de lo más interesante con una muñeca controlada por una inteligencia artificial. Aquí es donde empezamos a contarle nuestros mayores miedos, aquellos que solemos tener todos como seres humanos. El miedo al supuesto vacío después de la muerte, vacío que Vi señala ha experimentado. El miedo a la frustración de nuestros sueños y metas, pues está en la naturaleza del ser humano el buscar destacar, el buscar reconocimiento, materializar aquellas ilusiones que nos hagan sentir heroicos, que nos individualicen, la cual suele ser una razón por la que jugamos videojuegos, pues nos suelen transportar a estas historias maravillosas y casi imposibles, donde somos los protagonistas de tan inéditas hazañas, donde destacamos y materializamos esas ilusiones internas que tenemos como seres humanos. Destacar, y eso mismo es exactamente lo que Vi quiere, convertirse en el héroe de Night City. Y la muñeca únicamente nos dice tal y como nos prometieron aquello que queremos escuchar, aquello que buscamos. Nos damos cuenta que lo que en realidad pareciera un diálogo entre dos, en realidad siempre fue un mero soliloquio. La muñeca le dice a Vi lo que él en verdad piensa. Una plática consigo mismo donde se convence de que hará todo aquello que tenga que hacer con tal de lograr su objetivo. That I mattered. Instead of a dream, you're living a nightmare. You're afraid of being erased, as if you never existed. Este caso es similar a lo que sucede en Blade Runner 2049, donde existe Joy, una inteligencia artificial encargada de hacerte escuchar todo aquello que quieras oír y de ver todo aquello que quieras ver, programada para satisfacer los deseos que solemos buscar en otra persona que nos complemente. La historia del juego tiene diversos desenlaces, pero considero los mejores son aquellos donde al final de la historia, el sacrificio más grande que hacemos y por el cual nos volvemos leyenda, es por volar a Mikoshi en pedazos, que es la red donde Arasaka almacena los engramas y así acabar con la corporación en Night City. Un sacrificio en nuestra vida por algo mayor. Cumplir con ese sentido de reconocimiento el ser humano tanto busca y necesita. Volver de leyenda de Night City a Vi y cumplir con aquellas ilusiones que nos permitan sentirnos heroicos. Algo que, como dicen en Blade Runner 2049, aplicado a replicantes, morir por la causa correcta es lo más humano que podemos hacer. Por lo que el mejor final para nuestro engrama no humano sería morir por la causa correcta, la cual considero es yendo a través del desierto, rumbo hacia el horizonte con aquella persona que amamos. Muchas gracias. All great, Pan Am. We're going home.